dos lados, a dos personas que van a estar conversando con nosotros durante este rato. Estaremos usando las etiquetas numeral tenemos un nuevo acuerdo y numeral yo le aporto a la paz, más propositiva para que ustedes también nos cuenten qué van a ponerle ustedes a la paz de Colombia. Entonces tengo sobre mi lado derecho a Jonathan Alonso. Jonathan es miembro del movimiento estudiantil pacifista Paz Siempre, y sobre la izquierda tengo a José Antonio Sánchez, gerente digital del Tiempo Casa Editorial. ¿Cómo está José? ¿Cómo está Jonathan? A ustedes muchas gracias, a todas las personas que nos siguen en el fanpage del Tiempo, pues expectantes, ¿no?, de lo que pueda pasar ahorita en el Teatro Colón. Llevamos, siempre lo hemos dicho, esperamos ser la última generación que vivió en guerra, y pues bastante expectantes de lo que pueda pasar ahorita en contados minutos en el Teatro Colón. Pues yo uso la misma palabra, expectante, y con muchas dudas, porque previo al evento que vamos a observar en unos minutos, pues hay muchos comentarios sobre el ánimo general del país. De pronto me gustaría verla empezar la conversación con Jonathan preguntándole sobre ese tema, porque esta mañana estaba leyendo el País de España y decía que llegamos a este evento un poco como divididos y desanimados. Y usted que estuvo en el tema estudiantil, de organizar las marchas, de promover que nuevamente llegáramos a un acuerdo, ¿cómo ve el ambiente hoy? ¿Cómo ve el clima político del país? Porque parecería que no todos están tan entusiasmados como lo estuvimos hace unas semanas cuando se produjo el primer acuerdo. Bien, buenos días nuevamente a todos. La polarización está incluso antes de la convocatoria del plebiscito, ¿no? Digamos como que no hay que olvidar, digamos como ese contexto incluso de abstención, de un cierto distanciamiento de parte de la sociedad civil respecto a lo que se estaba acordando. Y claro, digamos la iniciativa de hoy del Teatro Colón, esta cuarta firma, dicen también otros medios de comunicación, digamos, tiene expectantes pues a nosotros los movimientos estudiantiles, a los diferentes sectores sociales, pero a nivel de la sociedad, digamos, la discusión, digamos, cotidiana de la paz también, digamos, reviste, digamos, un análisis un poco más cuidadoso en términos de qué le está llegando a la gente, ¿no? Digamos, el papel también de los medios de comunicación, de nosotros las organizaciones, y hay mucha expectativa, ¿no? Más allá de, digamos, la polarización siempre está y después del acuerdo va a seguir, pero yo creo que es un asunto no solo de los jóvenes, sino de todo el país, el tema de la paz, ¿no?, que es un artículo consagrado en la Constitución. Digamos, el movimiento estudiantil Paz Siempre, digamos que no es innovador en el tema de la discusión de la paz. A nivel intergeneracional, la preocupación de la solución, digamos, negociada del conflicto ha sido algo constante. Cuando nosotros surgimos, recogimos el legado de la oración de la paz de Jorge Eliezer Gaitán en los años 40, y recogimos el legado de la Marcha del Silencio del año 89, que se dio en un contexto muy parecido al que estamos viviendo, de asesinatos de líderes sociales y de necesidad de cambio, ¿no?, que es el movimiento pues previo a la séptima papeleta y a la constituyente del 91, y en eso estamos, ¿no? O sea, la polarización está, pero la discusión sobre la paz está por encima de esa polarización. Pero además de la polarización también se advierte como cierta cautela, incluso de los que, apartando la confrontación natural que hay entre los partidarios del acuerdo y quienes no lo respaldan, observa usted de pronto que los que están respaldando el acuerdo de paz son hoy más cautelosos, son un poquito más calmados, por así decirlo. De pronto nos vacunaron un poquito con el tema del plebiscito, con el tema del resultado tan sorpresivo que fue para la mayoría de los colombianos. ¿Estamos muy cautos? Naturalmente, los nuevos acuerdos o el nuevo texto de acuerdo hasta hace pocos días se conoció a nivel de la opinión pública. En el movimiento, por ejemplo, pues somos académicos también, somos estudiantes de diferentes universidades públicas, privadas y demás, y estamos, por ejemplo, con la tarea de leernos los nuevos acuerdos, ¿no? Porque yo pienso que esa cautela que es natural en todos los sectores de la sociedad civil se debe a eso, ¿no? O sea, estamos frescos con el nuevo acuerdo, tenemos que digamos, ser constantes en el proceso de la lectura, que yo me cuestionaría también si toda la sociedad sabía lo que se había negociado en el primer acuerdo, porque como lo vimos,
más allá de los resultados electorales, había un profundo desconocimiento de lo que estaba pasando y digamos que la cautela es entendible por eso, ya la responsabilidad que nosotros tenemos como movimiento estudiantil y las diferentes organizaciones que le apuestan al tema de la paz es estar pendientes digamos de los nuevos acuerdos, de digamos una labor de veeduría, de participación ciudadana y de los trámites que se van a dar en el Congreso, ¿no? Que pues, va a ser como la instancia pues elegida por las partes para discutir acerca del tema. Tenemos más de 300 personas conectadas en este momento y se nos olvidó decirles que pueden enviar algunas preguntas. Para eso tenemos un hashtag Perla, recordemos. Estamos trabajando hoy con el hashtag numeral tenemos nuevo acuerdo. Yo quiero, José Antonio, además de aprovechar este momento para reiterarles a las personas que pueden enviarnos sus preguntas, leer algunos de los comentarios de esas ya casi 350 personas que nos están viendo en este momento. Tenemos un comentario de Marcel Luna que nos dice: muy difícil poner de acuerdo a todos los colombianos, que Dios nos ayude a vivir en paz de verdad. Y también tenemos un comentario de Dayana Marcela Santa Cruz, quien nos dice: necesitamos acuerdos equitativos, no perfectos. Entonces los invitamos a enviar sus preguntas. Mientras nos van llegando algunas otras preguntas y o comentarios de nuestras audiencias, yo quiero preguntarle un poco a Jonathan por el momento cuando Paz Siempre recibe la noticia de un segundo acuerdo. De todas formas, durante todo este mes, ya casi 2 meses estaríamos hablando después del 2 de octubre, veníamos en unos días donde empezamos a ver muchos movimientos ciudadanos, donde empezamos a ver una manifestación mucho más grande. Yo quería preguntarle, en ese momento y hasta ahora, ¿ustedes cómo reciben y cómo han sido estos días que no han pasado tantos, después de un poco sentir que esa lucha que empezó de verdad estaba dando ya unos frutos y un segundo acuerdo final? Y también que nos cuentes un poco más del colectivo de Paz Siempre. Bien, respecto a la primera pregunta, y cómo se conecta mucho con la segunda, pues somos estudiantes universitarios que no solo nos movemos en el escenario de las calles, sino que también, digamos, discutimos y analizamos la realidad del país. Cuando nos enteramos del nuevo acuerdo, nos sumamos como en una iniciativa que se dio pues en la calle con el hashtag tenemos acuerdo, ¿no? Y pues fue el día del partido de la Selección Colombia, como que nos conectamos, digamos, con esas cosas que motivan a la gente, porque digamos está la paz, está el fútbol, hay tantas cosas, digamos, que no tienen que ver con la guerra, que son inherentes a la movilización del país. Nos sumamos cuando nos enteramos del nuevo acuerdo como a llevar o a continuar con esas discusiones sobre la paz en la calle. Y bien, ya sobre el movimiento estudiantil Paz Siempre, pues después de los resultados del plebiscito del 2 de octubre, si ahorita hay incertidumbre, pues después de ver esos resultados, las dudas que teníamos respecto al futuro de la paz fueron muchas. Ya habían estudiantes, pues compañeros hoy día de Paz Siempre, que estaban haciendo un proceso de pedagogía en los buses. Y ya Paz Siempre nace formalmente. Tuvimos una serie de reuniones, una reunión en la Universidad Javeriana, donde nosotros sacamos un manifiesto en el que mencionamos a grosso modo la necesidad de un diálogo nacional, de, digamos, que no cesaran las conversaciones, o estar pendiente del tema de los acuerdos, que continuaran, digamos, los puntos en común que tenían el gobierno y la FARC con acuerdos especiales, como el tema del desminado, el tema de los niños fuera de la guerra. Estos, digamos, acuerdos, este manifiesto fue llevado a diferentes reuniones, una con Juan Manuel Santos, nos reunimos con voceros del no uribista, nos reunimos como con diferentes sectores sociales y políticos y con la gente en las calles, ¿no? Y pues el movimiento Paz Siempre, digamos, es bastante heterodoxo en ese sentido, ¿no? Una de las lecturas que hacíamos nosotros es que previo al plebiscito y posplebiscito el país a veces no se daba el escenario para discutir sobre estos temas en términos no violentos. Eso también es una expectativa que tenemos nosotros, que pues conflictos siempre va a haber, pero que estos conflictos se diriman de forma pacífica y no violenta. ¿Y ustedes como colectivos han tenido espacios de discusión con las personas que inicialmente dijeron no y que ahora tienen algunas preguntas y algunas inconformidades frente al segundo acuerdo? ¿Han tenido espacios de diálogo con ellos? ¿Cómo ha sido esa creación de un lenguaje común desde Paz Siempre? Bien, también, digamos, estos escenarios de discusión parten de una lectura que uno puede hacer histórica. En alguna reunión yo recuerdo con un vocero del No, yo mencionaba que los asesinatos a dirigentes sociales van incluso
más allá del espectro político ideológico, porque pues hay muertos, por ejemplo ahorita en la coyuntura, y nos solidarizamos de paso con el movimiento Marcha Patriótica, que como lo hemos visto, pues ha sufrido diferentes asesinatos, pero no solo en el espectro, digamos, de la izquierda han asesinado personas, asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado, han asesinado a diferentes personas que más allá de sus convicciones políticas, no han podido, digamos, llevar esa discusión de la paz en términos no violentos. Entonces esas reuniones con diferentes sectores, digamos, políticos se daban como en ese ámbito, ¿no? Que acá todos, digamos, los sectores han puesto muertos, todos tenemos el derecho a, vamos a ser divergentes en lo que pensamos, y ese ha sido como el espíritu de las reuniones con los diferentes sectores. ¿Y qué decirle a los jóvenes que no quieren el acuerdo y que hoy se sienten como frustrados o como marginados? He visto en los comentarios de que nos están siguiendo que realmente están molestos con la firma hoy del acuerdo, sienten que no son tenidos en cuenta o que no fueron tenidos en cuenta. ¿Qué decirles a ellos sobre ese futuro que nos espera bajo este nuevo contexto político? Habría también que ponderar hasta qué punto esas personas que no están de acuerdo con los acuerdos sí están de acuerdo con la paz, que es como la iniciativa que tiene Paz Siempre, que más allá de la elección del sí y el no, o el tema de los nuevos acuerdos, que sea imperante el tema del deseo, digamos, de la paz. Tenemos, digamos, lo que ha circulado pues a nivel mediático, que el tema, digamos, de los nuevos acuerdos va a ir vía Congreso, que pues sabemos es un escenario, digamos, cuestionado, pero es legítimo en tanto electores de diferentes sectores y a nivel nacional pues eligieron unos congresistas y pues ellos tienen que dar la discusión, que eso no digamos, relega el papel que nosotros tenemos como movimiento estudiantil o como personas de la sociedad civil que desean la paz, porque la discusión sobre la paz, pues si bien, digamos, va fundamentalmente por el escenario del Congreso, eso no quiere decir que nosotros pues no podamos discutir y dirimir sobre esos temas. Ese sería como el llamado a las personas que naturalmente, digamos, no apoyen el tema de los acuerdos, pero sabemos que la discusión de la paz tiene que continuar. Bueno, con la etiqueta numeral tenemos nuevo acuerdo, tenemos una pregunta de Juan Felipe León. Juan Felipe nos hace una pregunta que yo creo que podemos responder tanto desde el lado de José Antonio como desde el lado de Jonathan, y es que él nos dice qué cambios se dieron en cuanto al anterior acuerdo, es decir, qué cambios existen entre el anterior acuerdo y este. Pues sabemos que han sido pocos días desde que se conoció el nuevo acuerdo, que hay unos puntos fundamentales que han sido los señalados entre los que cambiaron, pero desde lo que ustedes han podido estudiar, ¿cuáles son esos puntos claves donde hubo cambios? Podemos empezar contigo, Jonathan. Hay un cambio, por ejemplo, en el tema de la justicia, ¿no? En el viejo acuerdo estaba el tema de los magistrados, que se elegirían personas de trayectoria internacional, y ese era como el criterio, ¿no? Sin embargo, sectores del no, y eso lo conocimos de viva voz en una reunión con Jaime Castro y Pedro Medellín, en la que ellos se oponían a eso, y ese fue, por ejemplo, uno, como por citar solo uno, de los cambios que hubo en el nuevo acuerdo, que pues también uno tendrá discusiones sobre el tema de cómo se maneja la justicia a nivel nacional, si era pertinente los magistrados internacionales. Hoy día ya se va a solucionar como un asunto nacional, pero evidentemente sí ha habido cambios, ¿no? Que pues van a tener discusiones. Nosotros mismos, digamos, tenemos que analizar bien, digamos, cuáles son los cambios. Pues es uno, el tema de la justicia, y pues invitamos a todas las personas que se cuestionen sobre los nuevos cambios, pues digamos, a sentarnos como muy juiciosamente a estudiarlos, y que, como lo mencionaba anteriormente, la discusión sobre el nuevo, el viejo y todos los acuerdos que hayan, o sobre todas las negociaciones de paz, porque pues una cosa ahorita, por ejemplo, es con la FARC, y otro será como la discusión con el Ejército de Liberación Nacional, pues que estemos pues bien atentos y bien deliberativos respecto a todos los temas. Hay cambios fundamentales en boca del gobierno, en versión del gobierno, que tiene que ver con el tema de los bienes. Según la versión del gobierno, las FARC van a contribuir con algunos bienes para la reparación de las víctimas, que era una de las preocupaciones principales de los partidarios del no y, por supuesto, de los representantes de las víctimas. En términos políticos, también el presupuesto que se le iba a asignar o se les va a asignar a las FARC, si se ratifica el acuerdo, pues ya va a ser igual al de todos los partidos políticos. En el acuerdo inicial era superior en un porcentaje. Y en términos de la pena, el lugar donde van a cumplir la pena, pues ya ellos van a tener un lugar delimitado por las autoridades, no van a poder circular por todo el país como estaba contemplado en el acuerdo inicial. Esas son algunas
de algunos de los ajustes. El gobierno habla de 56 ajustes en 57 temas, pero hay que advertir que los partidarios del no, y particularmente el senador Uribe, ha dicho que cambios sustanciales no hay en el nuevo acuerdo. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha dicho que sí y que se incluyeron literalmente algunas de las propuestas del no. Es el debate que permanece latente en esta discusión. Bueno, les cuento, José Antonio y Jonathan, que el Tiempo Casa Editorial tiene hoy desplegadas varias personas haciendo cubrimientos desde diferentes lugares de Bogotá y desde diferentes lugares del país. Y lo último que nos cuentan es que el presidente Juan Manuel Santos acaba de salir de la Casa de Nariño en compañía del ministro de Defensa hacia el Teatro Colón. Entonces, en unos próximos minutos tal vez estaremos haciendo conexión con lo que ya está pasando adentro del Teatro Colón. Mientras tanto, hay una pregunta que está rondando en las que nos están haciendo en este momento nuestros usuarios y tiene que ver concretamente con el tema del Congreso. Hay personas que, como César Tulio Rojas, dicen que el pueblo no se está teniendo en cuenta. De todas formas, el Congreso lo elige el pueblo. ¿Qué responderle a uno a estas preguntas en las que dicen una democracia rara? La voluntad del pueblo no se tiene en cuenta. Pues la jugada del gobierno, políticamente hablando, es clara. El gobierno primero acudió a la democracia directa, participativa, que fue el plebiscito del 2 de octubre, un escenario que no le fue favorable por el resultado que ya todos conocemos, y ahora pues no acude a la democracia directa y participativa, sino a la democracia participativa, representativa, y es el Congreso de la República. Eso cambia el escenario político, por supuesto, es un escenario favorable para el gobierno y la unidad nacional. Algunos colombianos puede que no se sientan representados en el Congreso de la República porque no participaron en la elección o porque sus senadores o representantes no fueron elegidos, y pues van a tener otra oportunidad, que eso sí lo ha dicho claramente los partidarios del no, y es que la ratificación del acuerdo volverá a ser o a tener un escenario de participación directa, de democracia directa en las elecciones presidenciales del 2018, cuando tendremos que observar si el acuerdo ha sido implementado y dar un voto de confianza a ese acuerdo, o algunos podrán considerar que el acuerdo no tuvo un buen desarrollo y votarán por el candidato o los candidatos que busquen un giro político en el tema de la paz. Bien, sí, no hay que olvidar que el escenario del Congreso hace parte, digamos, de la legislación, digamos, que tenemos a nivel constitucional, ¿no? Es un escenario, digamos, legítimo de discusión. Yo pienso que la labor de ciudadana tiene que ser de veeduría y de control político a las personas que eligieron, ¿no? Que hay, pues obviamente, personas que no se sienten recogidas porque el abstencionismo no solo se ha dado en el plebiscito, o sea, el abstencionismo es un fenómeno endémico de todas las elecciones, ¿no? Seguramente hay voces que desde siempre no se sienten recogidas con el Congreso, sin embargo la Constitución nos da muchos elementos para hacer, digamos, control político, hacer veeduría y saber que el papel de la ciudadanía sí es bastante activo respecto a los nuevos acuerdos y respecto a todos los acuerdos que se den. Y para cerrar con el tema del 2018, pues lo siento más como un efecto político de la discusión, más como que una decisión que haya tomado el Ejecutivo de, digamos, de alargar la discusión a 2018, pero pues no se puede desconocer que ese escenario o el escenario que vivimos preelectoral pues va a condicionar como el debate al respecto. Con la etiqueta numeral tenemos nuevo acuerdo. Patricia Vélez, quien hace parte de las 280 personas que en este momento están conectadas con el Facebook Live del Tiempo, nos hace la siguiente pregunta. ¿Hoy se firma el fin de las FARC como guerrilla? Pues es un paso adicional. En eso vuelve el tema de la cautela. Se firma un documento importante, un acuerdo, pero todavía falta el escenario de la ratificación en el Congreso de la República, y vienen pasos adicionales que son la implementación de los acuerdos, una serie de leyes que debe aprobar el Congreso de la República, y ya cuando se cumpla el tema de los 180 días que ha fijado el acuerdo para la entrega de las armas, ahí sí se podría hablar de las FARC como un partido político y el fin de las FARC como una guerrilla. No sé, Jonathan, si tú tengas una visión diferente sobre esto. Sí, yo diría que el fin de la FARC como guerrilla empezó desde que se dieron los diálogos de La Habana, ¿no? O sea, el gobierno ha reconocido en la FARC un interlocutor válido, y cuando se plantea dentro de las discusiones de la mesa de conversaciones de La Habana la transformación de la FARC en un nuevo movimiento político, es ya el fin de
de las FARC como organización insurgente, que evidentemente pues falta el tema que se concrete materialmente la dejación de armas y digamos el proceso que se va a dar con acompañamiento de la ONU, pero las FARC como organización guerrillera, yo siento que ya desde el mismo momento que se sientan en Cuba, pues ya digamos dan su tránsito como a la vida política y pues esperamos que todo esto culmine pues de la mejor manera para los colombianos que quieren vivir en paz. Tenemos una pregunta de Juan Felipe León, que yo creo que sería interesante conversar sobre ella, sobre todo en torno a la precisión de ciertos términos que debe llevar la legislación, que tienen que llevar esta clase de acuerdos, porque es una queja muy recurrente en redes sociales. La gente dice mucho, es que los acuerdos no están escritos para el pueblo colombiano, están en una terminología que nosotros no entendemos. Entonces Juan Felipe León nos dice, ¿cree que el acuerdo ha estado dirigido a todo el pueblo? Porque, por ejemplo, hay gente que saca la excusa de que son unos acuerdos en los que las personas no pueden comprender. ¿Qué tienen ustedes para decir respecto a esto? Porque también entendemos que esta clase de documentos tienen que tener unas palabras muy precisas. Sí. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo colombiano no entiende esta clase de palabras y de precisiones en términos que a veces pueden sonar similares o que definitivamente ni siquiera comprendemos? Pues el acuerdo sí hay que traducirlo, diría yo. Eso depende mucho de el contexto político, social y económico de cada ciudadano, de cada colombiano. Y creo que sí hay una tarea muy fuerte de todos aquellos que hacen parte de la firma de este acuerdo, de traducirlo a todos los sectores de nuestra sociedad, desde el punto de vista social, económico y político. Si digamos hacemos una comparación de pronto con la Constitución Política de Colombia, que es del 91, no todos los colombianos tenemos un conocimiento pleno de la Constitución, del 100% de la Constitución. Después de la firma de la Constitución y de la ratificación, hubo una tarea de pedagogía y creería yo que ese es el camino de educar sobre los acuerdos y de transformarnos también como sociedad para que el alcance, el espíritu que está contemplado en esos acuerdos, pues se convierta en una realidad y no quede solamente en letra, ¿no? Bien, respecto a la pregunta, es un asunto bien complejo porque los términos, voy a citar un ejemplo, dejación de armas, ¿no? Fue un invento que se dio en el proceso de paz con el M-19 en los años 90, que bajo la óptica de este grupo no se hacía una entrega de armas al ejército, sino que se hacía una dejación al pueblo. Entonces, digamos, si se hablara de entrega de armas, seguramente la FARC discutiría, no, es que no estamos como rindiéndonos, no sé qué. Entonces, digamos, los asuntos más allá de la comprensión ciudadana, incluso desde los mismos sectores, al ser, digamos, con muchos significados polisémicos, qué sé yo, son complicados, ¿no? Y más en materia jurídica, poner una palabra y no poner otra o dejarla como a libre interpretación es bastante peligroso. Y digamos ese como el escenario de por qué a veces esas discusiones, digamos, teóricas en torno a los términos son tan complicadas. Que ya, digamos, la labor que tenemos desde los movimientos estudiantiles, desde la academia, desde los docentes, hay muchos, digamos, docentes que son parte del movimiento y que a veces en estas discusiones deberían estar pues más presentes, es evidentemente el tema de la pedagogía, ¿no? Digamos, traducir esos textos duros, que a veces están, digamos, pensados como un público, digamos, de abogados, de politólogos, de economistas, traducirlos como a la sociedad civil, y esa ha sido también como la labor nuestra, ¿no? Como les contaba y digamos lo expresaba también a las personas que nos ven en la transmisión de Facebook, antes del prepa siempre, pues habían personas que hacían pedagogía en los buses y hoy día no hemos desfallecido en esa labor pedagógica, que sí es un asunto pues de todos, ¿no? Bueno, le recordamos a las personas que están conectadas que pueden hacer su pregunta con Tenemos Nuevo Acuerdo. Todavía no ha iniciado la transmisión en el Teatro Colón, entonces probablemente vayamos a cortar esta, pero una vez inicien las transmisiones desde el Teatro Colón vamos a reanudar estas transmisiones que estamos haciendo vía Facebook. Yo quiero aterrizar un poco ya para cerrar la discusión en torno a lo que cada uno aporta. Desde que nosotros nos dimos cuenta del segundo acuerdo, desde que los medios empezamos este cubrimiento, también estamos apoyando una iniciativa que es numeral Yo le aporto a la paz, también entendiendo la paz como un asunto individual y cada persona qué le va a aportar a este país una vez empiece una construcción. Quiero extenderles esa pregunta a ustedes para ya irnos a un corte y estar muy atentos, muy expectantes, esperando lo que va a suceder en el Teatro Colón de Bogotá.
Pues yo creo que en el periodo entre los dos acuerdos, el principal aporte que ha dado la sociedad colombiana es la madurez para resolver sus conflictos políticos. Quizás en otra época hubiésemos acudido a expresiones más desesperadas o acciones sin límite, pero en este momento, aunque los partidarios del no consideren que no fueran incluidas todas sus propuestas, sí hubo un esfuerzo de la mayoría de los grupos por tratar de construir un nuevo acuerdo, de iniciar una conversación, y se desarrolló una conversación. En ese sentido, creo que la sociedad colombiana y la política colombiana ganó mucho en la madurez de cómo confrontar o cómo tener que enfrentar un problema de una crisis que pudo ser mucho mayor, ¿sí? Cuando se perdió el plebiscito, muchos vaticinaban que, bueno, la bolsa se iba a ir a pique, que la incertidumbre se iba a tomar este país, pero resulta que hubo una especie de termómetro o termostato que logró como regular las cosas. Hubo presión, pero presión positiva. Los estudiantes lo hicieron de una manera pacífica, de una manera pedagógica. Los partidos políticos también actuaron según su papel, y finalmente llegamos a este escenario que puede que no sea el mejor para todos, pero nos libró de problemas mayores, de situaciones un poco fuera de límite, aunque no hay que olvidar que hay expresiones de violencia que se han mencionado aquí, como la muerte de algunos líderes sociales, que nos preocupa sobremanera, pero creería yo que estamos dando pasos hacia un tipo de sociedad mucho más madura, mucho más responsable, y ese es el principal aporte que podemos seguir dando. El aporte del movimiento estudiantil Paz Siempre y de todos los jóvenes que han estado preocupados por el tema de la paz es justamente eso, ¿no? Dotar de esas nuevas ideas, de esas nuevas perspectivas sobre la negociación, digamos, política de los conflictos, no solo los conflictos armados, ¿no? Porque a nivel de la sociedad vemos que esta sociedad tiende a resolver sus conflictos de manera violenta, y pues ese sería nuestro aporte, ¿no? Gestionar esa, digamos, modalidad enraizada a veces en nuestro país de solucionar todo por el tema de las armas, por el tema de la violencia, y nuestro aporte es ese, discutir y ponderar el tema de la paz por encima de todo, y pues vamos a tener siempre diferencias, que las diferencias digamos sean positivas, sean constructivas, y que nos pongamos pues la camiseta para solucionar nuestros conflictos de la forma más amena, y que tengamos unas nuevas generaciones que sean propias de la cultura de la paz. Bueno, José Antonio, Jonathan, muchas gracias por este espacio, por compartir este escenario con las audiencias del Tiempo desde Facebook. Les recordamos que con la etiqueta numeral Tenemos Nuevo Acuerdo vamos a seguir transmitiendo durante todo el día. Tenemos cubrimiento desde otras redes sociales, tenemos cubrimiento en eltiempo.com, tenemos cubrimiento en El Tiempo Televisión, y una vez cortemos este Facebook Live, no se desconecten, porque vamos a estar conectados en unos cuantos minutos una vez inicien las transmisiones desde el Teatro Colón. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Todo el país, el tema de la paz, ¿no? Que es un artículo consagrado en la Constitución. El movimiento estudiantil Paz Siempre, digamos que no es innovador en el tema de la discusión de la paz. A nivel intergeneracional, la preocupación de la solución, digamos, negociada del conflicto ha sido algo constante. Cuando nosotros surgimos, recogimos el legado de la oración de la paz de Jorge Eliezer Gaitán en los años 40, y recogimos el legado de la Marcha del Silencio del año 89, que se dio en un contexto muy parecido al que estamos viviendo, de asesinatos de líderes sociales y de necesidad de cambio, ¿no? Que es el movimiento pues previo a la séptima papeleta y a la constituyente del 91, y en eso estamos, ¿no? O sea, la polarización está, pero la discusión sobre la paz está por encima de esa polarización. Pero además de la polarización también se advierte como cierta cautela, incluso de los que, apartando la confrontación, ¿no? Que vivió en guerra, y pues bastante expectantes de lo que pueda pasar ahorita en contados minutos en el Teatro Colón. Pues yo uso la misma palabra, expectante, y con muchas dudas, porque previo al evento que vamos a observar en unos minutos, pues hay muchos comentarios sobre el ánimo general del país. De pronto me gustaría verla empezar la conversación con Jonathan preguntándole sobre ese tema, porque
esta mañana estaba leyendo el País de España y decía que llegamos a este evento un poco como divididos y desanimados. Y usted que estuvo en el tema estudiantil, de organizar las marchas, de promover que nuevamente llegáramos a un acuerdo, ¿cómo ve el ambiente hoy? ¿Cómo ve el clima político del país? Porque parecería que no todos están tan entusiasmados como lo estuvimos hace unas semanas cuando se produjo el primer acuerdo. Bien, buenos días nuevamente a todos. La polarización está... Natural que hay entre los partidarios del acuerdo y quienes no lo respaldan. ¿Observa usted de pronto que los que están respaldando el acuerdo de paz son hoy más cautelosos, son un poquito más calmados, por así decirlo? De pronto nos vacunaron un poquito con el tema del plebiscito, con el tema del resultado tan sorpresivo que fue para la mayoría de los colombianos. ¿Estamos muy cautos? Naturalmente, los nuevos acuerdos o el nuevo texto de acuerdo hasta hace pocos días se conoció a nivel de la opinión pública. En el movimiento, por ejemplo, pues somos académicos también, somos estudiantes de diferentes universidades públicas, privadas y demás, y estamos, por ejemplo, con la tarea de leernos los nuevos acuerdos, ¿no? Porque yo pienso que esa cautela que es natural en todos los sectores de la sociedad civil, incluso antes de la convocatoria del plebiscito, ¿no? Digamos como que no hay que olvidar digamos como ese contexto incluso de abstención, de un cierto distanciamiento de parte de la sociedad civil respecto a lo que se estaba acordando. Y claro, digamos la iniciativa de hoy del Teatro Colón, esta cuarta firma, dicen también otros medios de comunicación, digamos, tiene expectantes pues a nosotros los movimientos estudiantiles, a los diferentes sectores sociales, pero a nivel de la sociedad, digamos, la discusión digamos, cotidiana de la paz también, digamos, reviste, digamos, un análisis un poco más cuidadoso en términos de qué le está llegando a la gente, ¿no? Digamos, el papel también de los medios de comunicación, de nosotros las organizaciones, y hay mucha expectativa, ¿no? Más allá de, digamos, la polarización siempre está y después del acuerdo va a seguir, pero yo creo que es un asunto no solo de los jóvenes, sino de dos lados, a dos personas que van a estar conversando con nosotros durante este rato. Estaremos usando las etiquetas numeral tenemos un nuevo acuerdo y numeral yo le aporto a la paz, más propositiva, para que ustedes también nos cuenten qué van a ponerle ustedes a la paz de Colombia. Entonces tengo sobre mi lado derecho a Jonathan Alonso. Jonathan es miembro del movimiento estudiantil pacifista Paz Siempre, y sobre la izquierda tengo a José Antonio Sánchez, gerente digital del Tiempo Casa Editorial. ¿Cómo está, José? ¿Cómo está, Jonathan? A ustedes muchas gracias, a todas las personas que nos siguen en el fanpage del Tiempo, pues expectantes, ¿no?, de lo que pueda pasar ahorita en el Teatro Colón. Llevamos, siempre lo hemos dicho, esperamos ser la última generación